que si mal no recuerdo era Tchaikovsky lo que estuvimos escuchando, obviamente música celestial. Y hablando de cosas celestiales, vamos a tocar un tema bastante polémico hoy en nuestra charla del programa Sincronía. Ya se incorporó aquí a la cabina virtual nuestro compañero Jonathan, ya está lista Marta también y pues quiero presentar el tema porque eh, eh, pues en esta mesa hablaremos de diversos temas a lo largo de estos programas de sincronía y hoy nos toca algo que no habíamos tocado. A partir de un dato que se acaba de revelar, una noticia en el mundo de la historia, la ciencia y sobre todo en el mundo de la religión, que es un estudio presentado por un sujeto llamado Joseph Atwill, ya lo puede usted checar en internet, y que dice que revisando algunas obras de historia hebrea antigua, se dio cuenta de que había pruebas suficientes para arguir que Jesucristo como personaje histórico no había existido, no como personaje religioso, lo cual pues, evidentemente muestra una existencia patente, pero como personaje histórico no existe. Y esto nos lleva a muchos cuestionamientos, sin entrar directamente en una polémica religiosa que tienda a marcar posiciones demasiado encontradas o herir o poner a prueba susceptibilidades en la audiencia según sus propias creencias. Creo que sí hay que poner esto sobre la mesa, ¿no? Y porque pues, nos lleva a otra situación, es decir, la situación de lo que es el acto religioso en sí, la religión como fenómeno, pero sobre todo, ¿sí? ¿Cómo toma el ser humano la religión? De alguna forma nos planteamos esta pregunta, es decir, si este Jesús existe, Jesús histórico existió o no existió, es un tema de expertos, pero también pues es bastante discutible por ser un personaje histórico tan importante, si es que lo fue, y portador de una de las regiones más importantes del mundo como fenómeno social, y por otro lado pues también nos lleva a la cuestión de creer, no creer o ser escéptico ante los asuntos religiosos. ¿Tú crees en Dios, Marta? Yo la verdad no sé. No sé si existe, si no existe. Quizá como lo pintan algunos, como lo pintan las religiones, como lo pinta la judeocristiana, no tal vez, pero no sé si no exista de otra manera que no tenemos ni la menor idea, porque nuestra capacidad intelectual, neurológica, no nos permite saberlo. No sé, yo no puedo decir, yo no creo que la ciencia haya demostrado que no existe y tampoco creo que la religión haya demostrado que sí existe. No tengo la menor idea de que lo que me encantaría saber es, aunque digan que es inútil, muchos digan que es inútil, que no tiene caso, que hay que seguir viviendo. Yo pues desde pequeña siempre me ha interesado saber pues cómo empezó todo esto, todo esto, ya no solo el ser humano, sino pues ese caldo de donde salió todo, el Big Bang, cómo empezó, sí explotó algo, pero que explotó y más allá llegan los otros universos, y así pensar y pensar nos lleva a muchas situaciones. Entonces yo la verdad no sé, así como tampoco voy a poner así en la cuestión de que los de la ciencia llaman fanáticos a los de la religión, porque también creo que en la ciencia hay muchos fanáticos que toman a la ciencia como una religión en su manera. Me van a decir, no, pues es que ahí se van a enojar algunos, pues es que ahí tienen datos y todo. Pues sí, pero al final no han demostrado que no existe en realidad. Sé que no les importa, que no es su campo de conocimiento, pero hay algo que siempre está ahí, es el misterio. Y pues no sé. Fíjate que hace unos años un periodista que yo admiro mucho, llamado Lee Strobel, le preguntó a un evangelista convertido al ateísmo, es decir, era creyente de Cristo y después fue ateo, o más bien específicamente agnóstico, le preguntó precisamente cuál era la diferencia entre lo que es ser ateo, ser creyente y ser agnóstico. Él fue autor de un libro que se llama Despedida a Dios, mi razón para rechazar la fe cristiana. Repito, él era un creyente años anteriores a escribir esta obra. Dijo algo que me parece interesante, dice, el cristiano y judío dice que hay Dios, el agnóstico dice, no lo puedo saber, no lo sé, pero no lo puedo saber. Nunca presumiría de decir rotundamente que no hay un Dios, no lo sé todo,
no soy la personificación de la sabiduría, sin embargo, me es imposible creer en Dios. Eso es lo que dijo este agnóstico. Entonces, la diferencia entre uno y el otro es marcado, ¿no? El creyente, obviamente, tiene la certeza de que hay un Dios, el agnóstico tiene la duda, como lo que acaba de decir Marta, y el ateo es el que simplemente lo rechaza y lo ataca por completo. Y en ese sentido creo, y hablando de lo que genera este tema, sobre lo que se dice de Cristo, quiero comentar que quiero hablar no como creyente, porque soy creyente, creo en Jesucristo, creo que es no solo una persona que estuvo en este mundo, que históricamente es el más importante que ha existido, sino lo creo como deidad. Y soy además progresista y soy de izquierda, y los que me conocen saben que lo son y que tengo ideas de avanzada en muchos aspectos sociales, pero en ese sentido hay algunas cosas y datos sobre este tema de que se podrá decir que no existió, que fue un mito, que me parecen interesantes señalar. Las biografías de Jesucristo son fidedignas y no lo han dicho una, sino lo han dicho cientos de personas que no necesariamente son creyentes, sino personas investigadoras que no tienen nada que ver incluso con la religión, pero que investigan de alguna otra, es decir, que no tienen religión porque no lo creen o no tienen un credo específico, pero que han investigado esto durante muchos años y han reflejado que estas biografías de Jesucristo son reales, son verídicas. Que incluso Bruce Metzger, que es profesor emérito del Seminario de Teología, aseguró que el Nuevo Testamento y los relatos del Nuevo Testamento moderno son 99.5 libres de discrepancias textuales, con ninguna duda mayor en las doctrinas cristianas y mucho menos en la existencia de Jesucristo como persona, porque es importante hacer la separación. Por un lado, Jesucristo como persona, que nació en el mundo, que realmente existió como persona, y otra es la cuestión de que si lo consideramos a él como Dios o como una deidad, específicamente la cuestión de la existencia como un ser de sabiduría, que tuvo doctrina, que fue después marcó que creyeran millones y millones de personas en él hasta ahora, que lo siguen creyendo. Me parece que incluso la arqueología confirma y no rebate la biografía de Jesucristo. Estos descubrimientos arqueológicos han realzado incluso la credibilidad del Nuevo Testamento, y ningún descubrimiento arqueológico ha desmentido, así literal, periodísticamente comprobado, ningún descubrimiento ha desmentido una referencia bíblica. Además, la arqueología ha establecido que Lucas, que es uno de los escritores de un buen porcentaje del Nuevo Testamento, escribió la cuarta parte de este evangelio, de la segunda parte de la Biblia, fue un historiador, en especial cuidadoso. Un erudito concluyó de él: si Lucas era tan minuciosamente exacto en su información histórica de detalles menores, basado en esa lógica podemos dar por sentado que era crédulo o inexacto al informar las cosas que eran mucho más importantes, no solamente para él, sino para otros también, como por ejemplo la resurrección de Jesús, el acontecimiento que autenticó la afirmación de que es el Hijo unigénito de Dios. Es decir, arqueológicamente y en la cuestión de biografía, por varias universidades en el mundo, se ha comprobado la existencia de la biografía de Jesús, no solamente por testigos oculares, testigos que confirmaron su existencia, que confirmaron incluso sus hechos milagrosos o los milagros que efectuaba, que confirmaron su acercamiento con los más pobres, que también se comprobaban el acercamiento que tuvo a las mujeres y la credibilidad que le dio a las mujeres en ese tiempo, al ser, por ejemplo, textualmente en la Biblia, ser las primeras testigas de su resurrección, la dignificación de la mujer como tal, aunque los que por supuesto del ala de la izquierda más radical digan lo contrario. En ese tiempo en Israel la situación era tremenda en cuestión de la mujer. La mujer no podía ser ni siquiera testigo de acontecimientos o de hechos que pudieran de alguna forma confirmarse, y en ese tiempo Jesucristo dignifica también a la mujer. Es decir, pienso yo, a mi punto de vista, que hay los suficientes hechos periodísticos, investigadores, historiadores que confirman que existió Jesucristo, y que incluso lo que se escribió después de él no fue mucho tiempo, por lo que no se pudo dar un tiempo precisamente para crear un mito o para crear una leyenda del personaje Jesucristo en el que creen millones y millones de personas alrededor del mundo. Sí, así es. Yo me declaro como agnóstico, es decir, yo
me declaro en este grupo de personas que cree que demostrar algo acerca de la divinidad, de niveles superiores de existencia, alguna mente superior, es bastante difícil hablar de ello, es tan difícil demostrarlo como probarlo, y me mantengo en una posición no por ello escurridiza o de franca fuga ante el problema, sino al contrario, una posición a lo mejor un poco más difícil de sostener, porque me coloco entre aquellos que dicen es un problema, es un problema que es difícil de comprobar, es difícil de verificar, y aparte es difícil también de refutar, ¿no? Sin embargo, pues yo también creo y estoy de acuerdo contigo, Jonathan, que son muchas las investigaciones, incluso de arqueólogos que han estado haciendo arduas investigaciones, por ejemplo, para demostrar la no divinidad de Jesús o su condición de un ser histórico muy diferente al que plantean los evangelios canónicos. Sin embargo, ninguno de ellos ha puesto en duda la existencia de una persona o la existencia de un ser histórico, de un ser humano histórico que vivió en ese momento y que de alguna manera tuvo una relevancia en el paradigma de la época y bastante relevancia en el entorno, en el entorno que tenía enfrente y en el cual se desenvolvió. Es decir, hay muchos investigadores que, a pesar de que juntan pruebas para de alguna manera poner en cuestión lo que se dice a nivel religioso de Jesús, parecen confirmar su existencia independientemente de cómo la hayan investigado. Y desde ese punto de vista yo pues, creo también que suena rara la teoría de este señor Atwill, porque él se remite a un investigador llamado Flavio Josefo, un historiador llamado Flavio Josefo, es un historiador judío precisamente contemporáneo al periodo en el que supuestamente Jesucristo tuvo sus andanzas allí en Palestina. Y bueno, lo que él toma como comprobación es que Flavio Josefo relata los pasos de un emperador romano en campaña de guerra y que estos pasos siguen una ruta geográfica muy similar a la de Jesús. Entonces, bueno, pues esa es toda su argumentación, y pues yo creo que comparado con todo el caudal de información al que yo he tenido acceso, incluso de investigadores, arqueólogos, ateos y agnósticos, parece ser que pues iba a entrar en una controversia con todo este conocimiento preexistente, y parece ser que pues todavía estará la presencia histórica de este ser humano, cualquiera que haya sido su naturaleza, que causó revuelo en su época y pues posteriormente, parece que todavía sigue en discusión, y parece que todo apunta o es proclive, hasta donde yo entiendo la teoría de este señor, parece que no alcanza a de alguna manera a inclinar la balanza a la no existencia de Jesús como ente histórico. Y en cuanto a lo que decía Marta, pues yo creo que sí. Yo creo que la verdad es que a ciertas posiciones ateas he encontrado cierta irracionalidad y no en todos, obviamente, pero en varias posiciones ateas he encontrado cierta irracionalidad, ciertas dosis de fanatismo y sobre todo pues un proceso dogmático. Es decir, como si también la negación constante de todo lo sagrado estuviera de manera empecinada y sin un caudal de argumentos que lo sustenten, simplemente porque pareciera que tiene que ser así, que ahora pues de alguna manera pensar distinto los haría ver mal ante la sociedad intelectual, ¿no? Es decir, tienes que ser ateo porque si no, ¿qué van a decir de ti? Exactamente, eso que decía también Marta, ¿no? Sobre muchas veces a lo mejor el intelecto por un lado no te permite saber si es verdad o no, pero el mismo intelecto también hace que de alguna forma niegues este tipo de circunstancias, a lo mejor celestiales. A lo que voy es, se han hecho investigaciones, incluso Bloomberg, que es un historiador muy importante, dijo algo muy interesante sobre los escritos de los evangelios, porque finalmente los evangelios son la base de la fe cristiana, es decir, sin la Biblia, si se quita la Biblia, no hay un fundamento para una creencia. En la Biblia está fundamentada los principios de la religión cristiana como tal, o de los seguidores de Cristo. Entonces, por eso es tan importante hablar sobre la cuestión de los evangelios, la armonía entre los evangelios sobre los hechos esenciales, acoplado con esas divergencias sobre algunos detalles incidentales, le da credibilidad histórica a los relatos. Además, hay que decir que la iglesia primitiva no se hubiera arraigado y florecido allí mismo en Jerusalén si se hubiera enseñado hechos referentes a Jesús que sus mismos contemporáneos descubrieran como exagerados o falsos. En resumen, lo que quiero decir es que los evangelios pudieron pasar las 8 pruebas de las evidencias,
demostrando básica fiabilidad como información histórica. Esto es muy importante decirlo. Históricamente, los evangelios pasaron estas 8 pruebas de las evidencias y están demostrado que estos evangelios son información histórica. Y en ese sentido hay comprobación también de esa existencia al menos de la persona de Jesús. No tal vez la gente acepte la cuestión de la deidad, pero muchos, incluso personas agnósticas, pues confirman que evidentemente Jesucristo existió y que predicó lo que en los evangelios está escrito, más allá de saber o de pensar o de creer o confirmar que murió y resucitó, como es ahora sí la personificación de Jesús como una deidad, un hombre hecho, un Dios hecho hombre para morir y resucitar, que es la parte fundamental también de la creencia cristiana, ¿no? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero en lo que va a la existencia de Jesucristo hombre, como tal, las 8 pruebas que se le hacen a todos los documentos para poder confirmarlos como documentos históricos, que tengan esa confiabilidad básica, los evangelios los han pasado, y quiero comentarles que los ha pasado con historiadores y personas que quisieran que estos evangelios no hubieran pasado, o que estos evangelios no pasaran esa prueba, es decir, hubo totalmente una objetividad en ese sentido para poder dar esa aprobación como documentos históricos, por lo menos a los evangelios. Hay una situación aquí, bueno, dos interesantes. Una reunión de amigos donde todos se declaraban creyentes o ateos. Yo dije que era agnóstica y uno de los creyentes me dijo que respetaba más a los ateos porque mi posición era muy cobarde, porque no me quería poner en un lado o en el otro. Yo creo que decir no sé no es ser cobarde, pero pues parece que en este mundo es muy difícil decir no sé. Y luego muchos ataques a la religión o a quienes tienen creencias religiosas se van por el lado de lo que ha hecho la iglesia, que es muy diferente a que alguien tenga una fe religiosa. Es muy distinto. Sí, ha cometido matanzas terribles. El Evangelio según Jesucristo de San Bramago nos hace toda una lista exhaustiva de todas las matanzas que se han hecho, de toda la sangre que se ha derramado, pero creo que esto es muy diferente a la fe religiosa, a la cuestión de llamar incivilizados, ignorantes a gente que cree en algo. Entonces yo creo que sí hay que distinguir, y pues he encontrado gente muy lúcida, muy, muy inteligente, atea y religiosa y agnóstica, y gente muy estúpida, muy fanática, muy, muy agresiva y llena de odio, también atea, agnóstica o creyente. Eso quiere decir que a algunos que señalan que gente de izquierda no debe ser religiosa, pues me parece un poco limitado y con falta de miras. Sí, la estupidez está en todos los bandos, ¿no, Ulises? Así es porque se dicen creyentes y los agnósticos o de los ateos. Ajá, sí, porque pues básicamente se llama de lo que llamamos el pensamiento cerrado, ¿no? Y el pensamiento cerrado, contrario al pensamiento complejo, el pensamiento reductivo, pues yo creo que actúa en cualquiera de estas posiciones. Obviamente, pues yo digo, me reconozco, digo, como agnóstico con tendencia al ateísmo, es decir, pero reconozco también, tuve algún paso por la creencia religiosa católica en particular, y me di cuenta de que hay mucha gente y mucha gente creyente, que es creyente con muchas bases, y que es profundamente culta, y que realmente no es lo mismo un filósofo como Gabriel Marcel, que es un filósofo católico, como Emmanuel Mounier o como Jacques Maritain, grandes filósofos católicos del siglo XX, y pues como decir que ellos son lo mismo que Corripio Ahumada o que, ¿cómo se llama el de ahorita? Que Norberto Rivera, pues yo creo que es echarlos en un saco de una manera bastante reductiva, ¿no? Obviamente el libre pensamiento es la conclusión que en este momento pues tenemos que sostener, y sobre todo pues el laicismo como punta de lanza para que haya una mayor tolerancia, y para que haya un mayor ejercicio de las creencias con la libertad que la libertad que la razón, que los procesos racionales
con algo de emoción también, pueden garantizar para que el ser humano pueda vivir con el menor conflicto posible y en una sociedad pacífica. No olvidemos que también las religiones y lo sagrado han sido las motivaciones de muchísimos de los enfrentamientos más cruentos que ha tenido la humanidad. Ahí está, querida audiencia, el tema, obviamente un tema polémico, solamente tocamos nuestras posiciones y por el momento nos vamos otra vez a música para relajarnos y bajarle un poquito la efervescencia de este tema que obviamente hace elevar las mentes. Adelante, Carlos Garza, productor. Todavía no tiene la música, me parece. Okay. Todavía no tiene la música nuestro productor, así que nos pide que sigamos hablando un poquito más. Pues va, porque todavía falta mucho, ¿sí? Y pues esa es la posición, Jonathan, acerca de el problema, ¿no? Y estas posiciones. Evidentemente que esto, hablar de la religión, hablar de la fe, siempre es un tema muy importante, tocarlo, muy interesante, porque aunque no lo querramos asumir, creo que es muy valiente lo que dice Marta, ¿no? Decir, cuando me preguntan a mí, no sé, creo que más que cobarde es valiente asumir que todos estamos en esa condición de ni siquiera saber si sí somos ateos, si sí somos agnósticos, y que incluso también los creyentes tienen muchas preguntas y muchas dudas, ¿no? Es decir, todos estamos en un proceso de búsqueda, de encuentro, y bueno, no quiero hablar más del encuentro con uno mismo porque es lo que viene, pero vamos ahora sí a música, nos dice nuestro productor que ya, y regresamos con Filosofía Viva con Angélica Sánchez. Regresamos después de esto.